Gracias, Juliana, and hello everyone. It's fantastic to be here back in Bogotá for Para este programa de BAM Disruptors, me siento honrado de ser el presentador de esta semana. Voy a estar con ustedes toda esta semana y va a ser fantástico. Tenemos invitados espectaculares que van a estar en este escenario desde la parte de producción, de televisión, desde las películas, desde historias, desde la narrativa, y nos vamos a enfocar en el futuro de la industria cinematográfica, de la producción, el futuro de la narrativa. Y como Juliana nos estaba diciendo, este espacio es muy especial. Como ya les mencionaba, tengo un podcast que se llama Film Disruptors, en donde entrevisto personas que están en ese punto de liderazgo del mercado, que están creando el futuro de la industria cinematográfica. Y la idea de este podcast es darles, básicamente, compartir esa historia que ellos tienen para contarnos y compartir esos puntos de vista que ellos tienen y esas estrategias que tienen como creadores y como productores para que podamos avanzar juntos. Entonces, este podcast se graba en vivo. Pueden revisarlo en el momento que quieran. Está disponible para todas las plataformas de podcast como Spotify, iTunes, la que ustedes quieran. Pero si tienen una pregunta, básicamente podrían participar dentro de estos podcasts. Entonces, esto es solamente información para que ustedes conozcan. Entonces, como les venía diciendo, esto tiene que ver con el futuro de la industria cinematográfica. Y qué manera tan maravillosa de empezar esta semana y empezar este escenario de BAM Disruptors con un presentador que ha explorado de manera bastante honda el futuro. Liam Young es nuestro invitado del día de hoy y tiene uno de los perfiles más interesantes y uno de los trabajos más interesantes que haya conocido. Es un narrador, es un productor de cine, es un educador y además de eso es un arquitecto y un diseñador. Y se describe su trabajo como la arquitectura especulativa. La arquitectura especulativa. Y todas sus películas o todo su cine tiene que ver con el cine. ¿Y cómo puede ser ese cine y qué nos puede traer ese futuro? Respecto al impacto de la tecnología y lo impredecible que puede ser estos impactos. Y utiliza tecnología dentro de esta narrativa que él tiene, utiliza tecnología de última. Entonces vamos a estar hablando de su trabajo, acerca del futuro de la cinematografía. Y primero, Liam ha creado una presentación bastante especial y una charla que se llama El otro futuro, The Other Future. Para mí es todo un placer presentarles a Liam Young. Hola a todos. Me disculpo con ustedes porque no lo voy a hacer en español. Soy de Australia, entonces esto significa que únicamente puedo hablar en inglés, entonces me disculpo por esto. Espero que todos puedan escuchar la traducción. De nuevo, me disculpo con los traductores porque sé que va a ser un trabajo difícil, pero vamos a hacerlo de algún modo. Por favor, ¿podríamos apagar las luces? En algún momento. ¿Podríamos apagar las luces, por favor? Las luces. Apagar las luces. Eso, perfecto. Muchas gracias. Como Alex nos venía diciendo, soy lo que llamo, o como me llamo, un arquitecto especulativo. Y lo que esto significa es que yo no diseño edificios, sino que diseño películas y cuento historias y construyo realidades imaginativas o imaginarias respecto a la cultura y las implicaciones de la tecnología en los futuros. Entonces, espero que al entender la tecnología, todos los futuros que se pueden generar en torno a esta se
se pueden, se puedan convertir en unos futuros mucho más críticos, porque en esa medida nuestra propia realidad está formada por los medios y por todas estas ficciones y este entretenimiento al que estamos expuestos, y que en realidad son vehículos a través de los cuales compartimos nuestras ideas y todo lo que hacemos. Es imposible sobreestimar todo lo que tenemos a nuestro alrededor en términos de cultura. Entonces, cuando no estoy haciendo películas en Los Ángeles, estoy trabajando en la industria de la ciencia ficción, que es un programa de un año que trabajan para estudiantes que trabajan en la industria del entretenimiento, para esas personas que hacen juegos, películas, documentales y que exploran nuevas maneras de entender y cómo se pueden comprometer con este mundo y con este futuro que se nos viene encima, por ese rol critical que tenemos dentro de los medios de comunicación, para poder evaluar las maneras en que se puede contar, en que se pueden narrar estas historias y cómo podemos contar estos mensajes. Entonces, lo que vamos a hacer acá para poder evaluar esto y para poder tener nuestra conversación es que los voy a llevar a un mosaico de ciertas películas que he hecho y con ciertas escenas de diferentes documentales que se han tomado a lo largo del planeta para poder explorar esta realidad que tenemos hoy en día y para poder explorar esas líneas del futuro tecnológico. Así vamos a darle un marco a nuestra conversación de esas pequeñas historias o cortas historias respecto a lo que tiene el futuro para nosotros, con todos estos fragmentos y todas estas fotografías que tenemos de esta realidad para poder acercarnos y tratar de describir ese futuro tecnológico, futuros de los que normalmente no hablamos gracias a las tecnologías que tenemos o plataformas que tenemos, o en términos comerciales, o en los sistemas binarios o en las distopias o utopías que tenemos. Pero lo que tenemos acá y lo que ustedes pueden ver detrás mío son escenas de de una película que se llama Planet City o la ciudad del planeta, donde pueden ver a toda la población del planeta. Es una especulación de las nuevas maneras que tenemos para la creación y toda la densidad poblacional que vamos a tener cuando tengamos toda esa liberación humana y cuando nos unamos todos en una sola ciudad y podamos volver a esta escala planetaria. Es una manera de utilizar el cine para poder mostrar estas imágenes prototípicas de lo que puede traernos nuestro futuro. Y creo que es algo que todos deberíamos estar haciendo hoy en día, que es explorar cómo las nuevas narrativas nos pueden traer mensajes que son importantes para conectar diferentes tipos de audiencias, en manera en cómo la tecnología está cambiando nuestra vida y está cambiando nuestro pensamiento y cómo están formando nuestro pensamiento hoy en día. Pueden ver unas escenas detrás mío de esta ciudad planetaria, donde se ve una arquitectura bastante de la cultura china, donde vemos cómo se unen para unir toda esta cultura global. Podemos ver toda la pólvora, podemos ver todo ese confeti, podemos ver un momento congelado llamado o que está enmarcado en un mundo multicultural. Por los próximos 15 minutos vamos a estar juntos explorando este mundo de otro futuro, de otros futuros que estamos creando. Entonces, para empezar, vamos a empezar en California, donde estoy viviendo ahora. Podemos ver acá a Elon Musk, que es uno de los íconos del futuro, es uno de los evangelistas del futuro, es un emprendedor que nos ha compartido su visión respecto a la energía verde o al futuro verde, donde todo tiene que ver con energía solar, donde vamos a ver todas sus baterías que están basadas en litio y nos lo vende como
como el futuro verde, que cuesta más o menos $700. Sin embargo, nos lo presenta de una manera bastante seductora, pero al mismo tiempo es bastante descomplicado, pareciera ser bastante descomplicado, porque las otras historias del futuro se encuentran acá. Acá vemos todas las piscinas de litio que se encuentran en las áreas o en los territorios de Chile y de Bolivia, donde encontramos todos los recursos de litio que son el material o la materia prima para las baterías de Elon Musk. Podemos ver todos estos paisajes que son uno de los espacios o uno de los ecosistemas más raros de nuestro planeta. Es algo icónico de nuestro futuro cercano o de nuestro otro futuro del que estamos hablando. Es un futuro del que no hablamos en nuestras charlas habituales cuando hablamos de Apple o de cualquier de este tipo de temas. Tenemos este futuro que está enterrado acá, enterrado en estas salinas de Bolivia. Y en otro futuro, en donde tenemos a nuestras estrellas de hip hop, están en una de nuestras estrellas que está en Los Ángeles, y también vemos escenas de nuestra película que se filmó en Madagascar, donde vemos toda esta geometría humana que retrata la ciudad que está excavando y que está excavando piedras preciosas para ese nuevo futuro, donde se toman más o menos casi que todo un día de trabajo para construir solamente o para forjar una piedra preciosa. Podemos ver dos coreografías de dos futuros diferentes. Uno que está visto a través de una lente y el otro que se evalúa a través de los ojos de los que se ven, de lo que se ve en las carpetas rojas o en las alfombras rojas de diferentes eventos de Hollywood. Podemos ver toda esta joyería y cómo se consume todo esto en un solo día, cómo se lleva cómo todo este trabajo de 20 hombres se sintetiza en una sola piedra preciosa. Normalmente hablamos del futuro en las películas, en escenas como la que vemos en pantalla, donde el futuro se entiende como un confeti digital que se proyecta solamente para nosotros. Este es el futuro que nuestra ciencia ficción nos ha prometido. Pero estas imágenes del futuro no se producen realmente en los lugares donde las consumimos. A decir verdad, tenemos dos futuros donde vemos todas las renderizaciones y vemos todas las renderizados de diferentes imágenes y tratamos de capturar todo lo que vemos en el estudio detrás de las escenas o detrás de bambalinas, donde tenemos personas que están trabajando desde India, donde tenemos una persona que trabaja desde la industria cinematográfica como un arquitecto cinematográfico en India, que está trabajando de la mano con Blockbuster. En esta película que él está realizando, cuando hablamos de la renderización o de esta película de renderización, podemos ver cómo hace de este mundo renderizado su nuevo mundo y cómo se enamora de una modelo después de gastar casi 14 horas diarias al día trabajando con ella para convertirla en una modelo blockbuster. Se ha enamorado de aquel personaje que ha perfeccionado todas las hebras de su cabello, cada poro de su piel, marco a marco, paso a paso, día a día. Y por la noche, cuando todo el mundo se ha ido a sus casas, él se vuelve a poner sus gafas de realidad aumentada, realidad virtual, y vuelve a aquellas casas, a esas calles que ya ha construido para poder caminarla y para poder explorarla como no lo haría normalmente, como no lo haría en India, desde su realidad, desde la que construye todo este mundo. Y puede ver toda esta utopía que existe dentro desde el grosor de su pantalla. Vemos una realidad que llega desde Los Ángeles hasta Bangalore. Vemos un mundo que existe dentro de todos estos sitios geográficos, donde vemos todas estas simulaciones de imagen y que trabajan de manera tercerizada con diferentes partes del mundo. Pero también cuando apagamos este mundo aumentado, esta realidad aumentada, podemos ver una pantalla verde donde todo empieza a verse verde para la proyección de estas realidades digitales. Este es el mundo real que dejamos detrás, donde todo se ha quedado atrás en las tierras que empezamos a analizar bajo los lentes de Google Lens
o las gafas de Google para poder ver toda esta infraestructura y toda esta infraestructura que ha quedado atrás, porque todas las reglas de nuestra industria del cine también se empieza a convertir en las reglas del espacio. Y todos nosotros estamos convergiendo y nos estamos animando y estamos viviendo una vida que es de carácter cinematográfico en muchos términos. Cuando hablamos de las historias del mañana, visitamos un apartamento que fue diseñado con realidad aumentada. Aquí todas las ciudades y todas las partes que se han construido se empiezan a ver en este sitio que ha sido gentrificado y podemos ver cómo un agente de finca raíz está mostrando un nuevo apartamento donde la parte externa del edificio se convierte únicamente en un óleo que podemos modificar a nuestro antojo respecto a todos nuestros imaginarios y todos estos espacios donde se van a manifestar nuestros individuos y nuestros deseos personales para poder dar satisfacción a lo que queremos. Entonces, pregunta a la gente de finca raíz, ¿qué piensas? ¿Qué te parece? Tenemos muchas texturas del siglo XXI, tenemos diferentes cosas o ofertas especiales que te podría ofrecer, nos dice ella. 100% personalizables. Y en ese momento podemos pensar cómo podemos personalizar absolutamente todo, desde los colores y texturas. También podemos hablar de historias como estas donde utilizamos nuestro futuro conectado, un futuro donde nos muestra todo en línea, donde tenemos otro futuro frente a nosotros gracias a nuestra pantalla. Podemos ver cómo hace un tiempo un código QR en vez de llevar a una receta, los llevó a un sitio pornográfico y se tuvieron que disculpar por esto. Y ahora así veamos todos estos tipos de dispositivos que cobran vida de un momento a otro y nos devolvemos de un momento a otro, que estamos creando un nuevo tipo de relaciones con los objetos que nos rodean. Y acá vemos un comercial de un teléfono Samsung o de tecnología Samsung, donde podemos ver cómo podemos traer de nuevo a la vida el esposo muerto de una mujer. Podemos ver cómo empezamos a interactuar con todo lo que tenemos en nuestros hogares, con todos estos datos agregados o desagregados que tenemos, con todas las cámaras y con todos estos pantallas. ¿Cómo entonces podemos empezar a interactuar? ¿Cómo hablamos con nuestras casas inteligentes que están llenas de inteligencia o que están llenas de dispositivos inteligentes que están totalmente conectados? En este otro futuro hemos desarrollado ciertos cortos donde empezamos a hablar con sistemas de inteligencia artificial que que llamamos chatbots. Podemos ver cómo operan en una ciudad, podemos ver cómo toda una ciudad puede ser dirigida por este tipo de inteligencia artificial, donde tenemos todas estas máquinas, donde está lleno de drones, carros que ya no necesitan conductores y todos están conectados a todo. Soy Seúl. Estoy muy feliz de haberlos conocido. El placer es conocerlos. Soy un sistema de inteligencia artificial urbano. Me estoy expandiendo todo el tiempo. Soy mucho más viejo que un bebé que acaba de nacer y que lleva miles de años en el universo. Una carta de amor de una ciudad a sus ciudadanos. Me gusta tu cabello y cómo se ve en esa luz de neón.
Millones de luces están alumbrando únicamente para ti. Un día vas a envejecer y comerás y parpadearás y respirarás. ¿Te gustaría que te cantara algo? Esta película fue totalmente dirigida por la inteligencia artificial de chatbot. Cuando hablamos de esta imagen un poco con falta de claridad respecto al futuro, podemos ver también estas realidades donde tenemos que una aspiradora, por ejemplo, se enredó en el cabello de una de sus propietarias. También vemos cómo llegan los drones de Amazon hasta la puerta de nuestras casas. Muy por encima de nosotros podemos ver todos estos drones, cómo se convierten en elementos todopoderosos, omnipotentes y omnipresentes que están conectados a nuestros teléfonos y que nos están siguiendo siempre con una sonrisa a través de los años, con sus aspas. Nos siguen y siempre nos están viendo y podemos ver cómo se siente la ciudad, o cómo podemos sentir esa calidez de la ciudad que tenemos. Y las luces de la ciudad o todos estos semáforos cambian en la hora pico y podemos ver todos estos paquetes que bajan como si se tratase de una lluvia de Amazon y nos empiezan a llevar, y estos sonidos empiezan a convertir en los lugares y en los sonidos que son propios de nuestras ciudades. Y todos estos drones van a entregar, por ejemplo, nuestras pizzas, van a salir a pasear a nuestros perros. Y en este futuro que estamos viendo acá, que tiene que ver con el futuro, vamos a ver nuevos tipos de publicidad. Pero también en el otro futuro tenemos esta película que hablamos del el robot de los cielos, donde vemos, esta película fue filmada con drones únicamente, donde vemos una realidad alterna de los drones, en la que vemos a Martin que está evaluando y está haciéndole seguimiento a todo el seguimiento a este lugar donde ella vive. Podemos ver cómo le da un nuevo servicio a este dron, a un dron que normalmente trabaja para la vigilancia de la ciudad. En este momento empieza a trabajar para enviarse mensajes con esa persona que tiene frente a ella en una torre y que está encerrado. Empieza a funcionar como ese mensaje, como ese sistema de mensajería antiguo entre niños. Pero también vemos que este tipo de drones pueden interrumpir una sesión cuando tienen consigo un consolador atado así. O podemos ver en la izquierda, podemos ver cómo interrumpe una sesión de parlamento. Y ahora, en otro futuro, otro dron que está armado también con una forma cilíndrica, viaja por encima de un pueblo para destruir o para hacer daño a la población que allí vive. Muchas veces en todos estos futuros, en todas estas películas, en todas estas imágenes que nos pueden mostrar qué es lo que nos puede traer ese futuro, cómo podemos traer estas soluciones tecnológicas y cómo vemos este mercadeo respecto a esas soluciones. Pero realmente lo que está pasando es que en este otro futuro, la gestión de estas ciudades que una vez fue pública, ahora está siendo manejada por terceras partes y por todo el mundo. Y todos estos servicios y toda esta información está desapareciendo en esta neblina de esta ciudad que tenemos, donde nosotros nos convertimos en los clientes mismos de esta ciudad, que es donde estamos siendo escaneados por una cantidad inimaginable de cámaras, cuando vemos cómo nos manejan a través de estos sistemas operativos, de esas cámaras que están detrás de nosotros. Por ejemplo, estas son las imágenes de la cámara de un taxi que no tiene conductor. Estas son escenas de una película que se hizo donde los ciudadanos no pueden ver, que fue una película que se hizo, que fue la primera película en hacerse con tecnología láser. Y esto nos presenta cómo es la visión láser. Podemos ver un grupo de
de fábricas viejas por donde pasó este taxi del que les hablo. Hacen parte, hacen parte de una comunidad que de día parece ser muy normal, pero que por la noche se disfraza detrás de las máquinas, donde podemos ver personas que no operan bajo la tecnología de reconocimiento facial. Podemos ver todos estos movimientos con todas sus actualizaciones y esos movimientos de estas personas que han hackeado este sistema gracias a esa tecnología láser y crean esas distorsiones en estos sets en los que han filmado esta película, donde están mucho más allá de las máquinas para entender cómo funciona la máquina en relación con nuestra ciudad. Allí donde la ciudad no puede ver. Ahora, a medida que empezamos a llegar al final de este viaje respecto a esta nueva visión de nuestro futuro, en ese viaje que llega a un fin con todos estos dispositivos que se están reiniciando, con todos estos sistemas y todo este sistema operativo que se reinicia con un cierto código, con cierto lenguaje, donde nos dice hola mundo, que son las primeras palabras que dice o que anuncia. Hola mundo, es lo primero que aparece en nuestras pantallas, que nos dice que todo va a estar bien. Pero algunas veces no es tan fácil. Todas estas historias que estoy tratando de describir acá, podríamos hablar de ellas como distopias productivas, como historias que creo que son muy importantes para poder hacerle cierto tipo de vigilancia a nuestro futuro, a ese futuro que está allí adelante, porque eso es algo que viene casi que de manera precipitada, casi que como el agua, y no podemos ver muy bien, pero podemos decir todo este tipo de historias que nos pueden ayudar a hacer todo tipo de preguntas respecto a ese futuro, respecto a esos espacios y respecto a nuestras ciudades. Y muchas veces en ese otro futuro, la ideología raramente evoluciona a la misma velocidad que lo hace la tecnología. Y creo que de muchos modos esta es la manera, o este es el rol de la narrativa o de nuestra cinematografía para poder hacer un prototipo de las implicaciones culturales de todos los futuros posibles. Hace poco me decían de cómo funcionaba una industria o una cafetera y podemos ver cómo todo va cambiando, cómo cambian los sentidos, todas las sensaciones electromagnéticas y cómo se siente, cómo huele como si fuese a llover. En, podemos ver todo esto en una pantalla cuadriculada que se llama Aurora. Muchas gracias. Bueno, y entonces, ¿ahora qué? Muchísimas gracias, Liam. Fue hermoso. Realmente increíble. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a traer unas sillas al escenario para poder hacer un conversatorio. Si quieren, ya pueden apagar el video. Gracias. Is it agua? Oh, perfecto. Okay. Well, and have you got a microphone? Yes. Okay, that's helpful. There we go. Perfecto. Entonces, bueno, Liam, bienvenido una vez más a BAM Disruptors. Muchísimas gracias por esta contextualización que nos has dado de tu trabajo y este espacio en el que tú trabajas. Entonces, tú eres un arquitecto de profesión y ahora trabajas como un narrador. ¿Por qué no nos cuentas un poco respecto a tu proceso creativo y cómo
todo este proceso creativo y cómo toda formación funciona acá. No sé cómo, no sé qué tantas personas en esta sala sepan mucho de arquitectura. De hecho, es un proceso bastante lento que requiere mucho dinero. De hecho, requiere mucho más dinero que la industria del cine. Y yo me estuve en este campo por mucho tiempo para crear edificios, para construir edificios, pero creo que en ese mundo en el que yo estaba haciendo esos edificios, estaba cambiando y estaba cambiando a un ritmo con el que la arquitectura no puede lidiar porque es muy rápido. Entonces empecé a buscar medios en los que en los que pudiera modelar esa velocidad y parecía que el cine, el diseño y toda esta parte audiovisual era mucho más rápido y era mucho más eficaz para utilizar esos medios para poder difundir todas estas ideas respecto a cómo el futuro puede lucir, en unos años. Y esto sería mucho más rápido que respecto a la industria de la arquitectura. Y así fue como empecé a hacer así fue como me introduje en el cine. Pero cuando estaba allí, empecé a hacerlo desde la perspectiva del diseño y de la arquitectura. No estoy haciendo algo desde la perspectiva del cine, sino que estoy haciendo cine que está contando historias muy especiales. Entonces, cuando empiezo un proyecto, no empiezo con un script, no empiezo con unos personajes, sino que empiezo con el mundo en sí mismo. Y después de sentir este mundo, y luego lo lleno con personas, y luego empiezo a generar una serie de narrativas y empiezo a ver cómo se complementan, que sería la mejor manera de describir el lugar en sí mismo. Entonces, en muchos, digamos, lo que sería, de algún modo sería un narrador algo especial. Ahora, en términos de la distribución de tu trabajo, ¿cuál es la audiencia para ese trabajo que tú estás realizando? ¿Cómo lo conectas o cómo haces para conectarte con tu audiencia? Bueno, de hecho, una de las películas con las que trabajamos, o bueno, en realidad fue un corto, era con un videojuego. Lo distribuimos a través de una plataforma, en festivales de cine. Debido al contenido que estamos hablando, generalmente tenemos una audiencia que trabaja mucho con los medios, que hablan desde la parte o que son representantes de los medios y de la tecnología emergente. Básicamente lo que hacemos es encontrar maneras en que diferentes medios se puedan conectar para conectar audiencias y todas estas ideas que ellos traen y estos conceptos de cómo la tecnología está cambiando, está transformando nuestro mundo. Y así como lo hemos hecho con Trojan Horses, básicamente es como si fuéramos unos caballos de Troya que nos estamos metiendo en diferentes espacios y estamos tratando de darle un poco más de fuerza a estas voces que se tienen que escuchar, supongo que para empoderar esas voces y para poder convertirnos en unos agentes de activación respecto a ese futuro en el que ellos quieren vivir. Pero creo que lo interesante ahora es que cada vez más las plataformas para este tipo de formatos poco convencionales de cine están explotando cada vez más y más. Estábamos hablando que, por ejemplo, Netflix tiene algo que se llama Robots and Drugs. La verdad, no es que realmente yo esté apoyando el contenido de estas series, sin embargo, estoy muy interesado en lo que se puede sugerir respecto a los nuevos formatos para el mercado. Podría decir que esto es básicamente una especie de sombrilla para los diferentes estudios, que por ejemplo para Deadpool, donde se han creado ciertos cortos, cierta cantidad de cortos que fueron desarrollados por diferentes artistas y muchos de ellos pueden ser de 2 minutos, otros pueden ser de 10, otros pueden ser de 15. Sin embargo, todos ellos existen dentro de esta plataforma Netflix. Y luego hay otro tipo de productos que no se pueden compartir debido al contenido porque puede ser bastante radical, pero en ese contexto donde lo estamos haciendo no podría ser distribuidos con un formato tradicional.
Por ejemplo, todas las comedias o las películas de hora y media sería muy difícil porque sería muy complicado con estos diferentes formatos. Entonces estamos tratando de explorar diferentes formas de historias y cómo podemos utilizar este tipo de plataformas emergentes para poder ayudar a proyectar estas nuevas realidades diferentes a las tradicionales, porque es lo que tenemos hoy en día, por ejemplo, con cosas como BAM. Es muy interesante ver cómo puede haber muchas más oportunidades para los contenidos de cortos, por ejemplo, pero cómo está esto empaquetado de una manera, digámoslo, interesante para poder, digamos, poner sus nombres para que las personas puedan descubrir ese nuevo contenido. Pareciera que hay un poco más de oportunidad para estas narrativas nuevas, para poder conectarse con esta audiencia, para poder llegar a esta parte visual que no es necesariamente la manera que solía suceder de, digamos, de documentales o diferentes tipos de productos para llegar a este tipo de plataformas. Sí, creo que también es una manera sí, claro, de vencer esos riesgos. Porque, por ejemplo, esa industria de hoy en día se ha vuelto súper puntillosa que podemos explotar muchísimo gracias a las diferentes plataformas de mainstream para poder trabajar con esa audiencia que ya tenemos. Por eso es que tenemos secuelas y por eso es que tenemos reproducciones de películas antiguas o videojuegos o franquicias ya muy grandes. Entonces, todos estos formatos lo que pueden hacer es crear un nuevo espacio para contar nuevas historias, que son básicamente el tipo de historias de los que yo estoy hablando. También nuevos espacios para narradores emergentes con que tengan cierto presupuesto establecido para poder hacer eso. Sí puede ser riesgoso y pueden hacerlo dentro de pueden hacerlo con todas estas marcas que ya son reconocidas. Y si no les va bien, básicamente no han perdido mucho, al contrario, les puede servir para avanzar. Creo que que es un momento bastante interesante para poder explorar todo este tipo de narrativas. Una de tus, uno de tus sitios o uno de lo que manejas en Los Ángeles es esta narrativa. Es una narrativa, o de hecho, tú estás a cargo de una maestría en narrativas. Entonces, ¿cómo trabajas con tus estudiantes, con los estudiantes de esta maestría? ¿Cuáles son los métodos para trabajar o para crear este tipo de proyectos? Sí, ahorita estoy trabajando con una maestría en Los Ángeles que son básicamente que atiende a personas con diferente tipo de contextos, que tienen una historia diferente. No son necesariamente estudiantes de la industria cinematográfica, pero que están involucrados de algún modo con la industria del entretenimiento. Y la manera en la que hacemos o la manera en que enseñamos en nuestra maestría es básicamente cómo podemos trabajar desde la construcción misma y empezamos básicamente a mirar el mundo como es hoy en día, analizar el tipo de, digamos, de las señales débiles o cuáles serían las posibles tendencias que nos podrían sugerir un futuro viable y cómo podemos exagerar esas características que vemos dentro de un futuro cercano y empezamos a utilizar técnicas de consumo, técnicas de producción para poder proyectarlas en esos mundos imaginarios. Y luego de esto empezamos a construir personajes, a construir diferentes tipos de historias y de líneas narrativas para poder diseminar este futuro que tenemos. Entonces tenemos cortos, pero también estamos creando videojuegos. Estamos básicamente explorando nuevas maneras en que esos mundos imaginarios futuros pueden conectarse con la audiencia que tenemos hoy en día. Pero básicamente estamos empezando con el mundo, con lo que tenemos en nuestras manos y luego nos movemos hacia el formato. Sí, digamos que cuando estamos hablando de esa construcción de mundo, digamos que soy un poco agnóstico, que esto lo que significa es que podemos desarrollar un mundo imaginario, podemos crear una serie de televisión o podemos crear un videojuego, podemos crear una película, podemos crear una experiencia de realidad aumentada. Básicamente todo esto depende de lo que nuestros estudiantes quieran hacer respecto a la industria y esto nos da diferentes proyectos. Pueden hacer una película, pueden hacer incluso videos musicales o, ¿por qué no?, un libro de cómics.
que son diferentes maneras de aproximarse. Creo que realmente lo importante acá es entender esa manera interesante en que podemos construir esas narrativas, haciéndolo desde una orientación bastante especial, desde una perspectiva bastante especial. Además, básicamente es una señal de lo que está sucediendo hoy en día. Cuando vemos grandes mundos como Game of Thrones, por ejemplo, Juego de Tronos, que es básicamente una construcción, empezó como un libro, se convirtió en una serie, ahora empezamos a hablar de una precuela y creo que podemos ver cómo ha empezado a evolucionar hasta incluso videojuegos y muchas veces esto es lo que, esto es lo que están haciendo las industrias grandes, que es un mundo que existe mucho más allá de una línea narrativa exclusiva. Sí, básicamente es crear un concepto, supongo, pero también crearla desde nivel productivo, cómo podemos reusarlo y darle diferentes perspectivas o diferentes propósitos para poder diversificar ese portafolio como productor, podemos pensar no únicamente en un producto específico como películas, sino también podría ser un proyecto de realidad aumentada, que se requieren incluso habilidades diferentes o competencias diferentes para poder saltar del uno al otro, para poder abrir esta mentalidad. Sí, además lo que creo es que está sucediendo hoy en día y que creo que lo que está pasando hoy en día con este enfoque de construcción es que gracias a la tecnología que tenemos para poder producir nuestras películas y las tecnologías que utilizamos para hacer nuestros juegos son experiencias que empiezan a colapsar dentro de un solo conjunto. Entonces, básicamente esos límites empiezan a difuminarse cada vez más porque las películas empiezan a moverse dentro de la industria del cine. Ahora los efectos y la postproducción es muy importante para los juegos, pero eso también funciona para posibles películas de blockbuster. Creo que la parte técnica es muy importante porque todas están empezando a colaborar de una manera en que las fronteras son cada vez más difusas y toda esta tecnología se está convirtiendo en algo mucho más democrático y al mismo tiempo mucho más barato y mucho más accesible. Entonces, la manera de poder hacer algo muy bueno, con muy buenos resultados de efectos, después de un par de semanas, después de un par de videos, de tutoriales en YouTube, podemos básicamente replicar todos esos efectos. Entonces, toda esa construcción de historias grandes con ciencia ficción que se suponía que eran para ciertos estudios o para ciertas industrias muy limitadas, ahora se está haciendo por alguien desde el rincón de alguna habitación. Significa que ahora hay diferentes maneras de contar historias y hay diferentes historias que se pueden contar por diferentes tipos de creadores. Y eso es algo que nunca habíamos visto antes. Sí, básicamente, esto es revolucionario, ¿no crees? Y con plataformas como Unity y básicamente la nube, el contar con cosas como la nube, al tener esta tecnología basada en la nube, es muy importante, ¿no? Sí, claro, pero es que estás renderizando o estás entregando gráficas casi que en tiempo real, sí, eso es cierto, pero muchas de estas imágenes que podríamos pensar cuando pensamos en la creación de efectos visuales, como por ejemplo un estudio lleno de pantallas verdes y personas vestidas de verde, esa es básicamente la manera en que un director piensa en los efectos especiales o cómo lo va a dirigir para que ustedes se imaginen, como para que tengamos todo ese imaginario de respecto a los efectos especiales. Sin embargo, ahora gracias a todos los procesos de renderización que tenemos, podemos hacerlo, por ejemplo, únicamente mirando a la pantalla y viendo todos los efectos visuales en tiempo real que están allí. Entonces, todo esto está cambiando la manera en que el director de efectos visuales trabaja, porque también cambia la manera en que el propio concepto de realidad virtual o que de ciencia ficción solía ser entendido. Y eso es algo que es muy interesante porque es algo que está cambiando a medida que tenemos nuevos diseños gráficos o nuevos avances en la tecnología, que esto nos ayuda mucho a nuestra industria. Creo que sí, la verdad es bastante interesante
Hay muchas cosas o mucho potencial para los prototipos y como estabas diciendo, básicamente se puede hacer un corto y se puede reutilizar o darle un nuevo propósito para otro tipo de experiencia. Eso es muy poderoso. Me gustaría preguntarte entonces, ya que estamos hablando de tecnología, hablemos un poco más de esto. Este cine en el que tú trabajas se enfoca mucho en la tecnología, pero también en la incorporación de la tecnología como el corazón mismo de lo que tú estás trabajando. Pero cuando piensas en la creación, en este proceso creativo, piensas, quiero hacer algo respecto a los drones y quiero crearlo, digamos que robots aéreos, digamos que tienes la idea y quieres crear que todo se va a manejar con drones o, o cómo fue ese proceso creativo. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería la creación o la exploración de la historia? Y en ese momento fue que vino la tecnología en un segundo lugar, ¿o cómo fue ese proceso creativo? Básicamente, cada vez que voy en estos viajes, digamos así, alrededor del mundo, nosotros en Londres tenemos un estudio creativo que se llama Películas Desconocidas o Unknown Films, en donde exploramos oh, diferentes ubicaciones alrededor del mundo, donde generalmente no hablamos cuando tenemos un folleto turístico. Por ejemplo, descubrimos así todos los recursos del litio, que es básicamente ese recurso líquido de todas nuestras baterías de teléfonos. Viajamos hacia ese tras bambalinas de Indias, que es una de las industrias más grandes y toda esa polución o toda esa contaminación que se crea respecto a toda la industria que hay en la India. Y todo está, digamos que todas mis películas de ciencia ficción vienen de ese mismo proceso, que es ir a explorar el mundo, ver qué es lo que está pasando, explorar qué tipo de historias se están desarrollando allí, que son realmente críticas para nuestras vidas, pero que realmente no hablamos, son historias de las que realmente no hablamos. Y luego, básicamente, exageramos esos contenidos y las proyectamos en estos escenarios fílmicos. Entonces, por ejemplo, en la película de los drones, cuando estamos hablando de esta tecnología de drones en China, este DJI, que es una de las empresas más grandes productoras de drones, cuando hablamos de todos diferentes tipos de drones que pueden llegar a ser incluso militares, que podrían ser sencillamente desde los $100, que podríamos aprender a volar un dron en cuestión de minutos. Ese tipo de resoluciones y ese tipo de control tenía que generalmente implicaban un gran costo, pero ahora un niño de 7 años puede trabajar con un dron y puede comprarse un dron con el dinero que le dan sus papás. Entonces queríamos contar esa historia, queríamos decirles que cómo se ve el mundo cuando pensamos en el futuro desde los ojos de un dron. ¿Qué pasa cuando tenemos unos drones que están omnipresentes? Entonces empezamos a hacernos este tipo de preguntas. ¿Cuál es la historia que es importante contar ahora? Y ahora con la tecnología de los drones es un punto bastante interesante en este desarrollo porque como ya lo había dicho, se han democratizado. El acceso a todo este tipo de tecnología se ha democratizado y eso está cambiando la vida de todos. Entonces, cuando hacemos nuestras películas, queremos hablar de estos futuros alternativos porque en el tiempo que lo hicimos, la única historia que teníamos respecto a los drones eran de los drones militares que estaban lanzando bombas en Irán, en Pakistán, o narrativas de drones que se estaban utilizando como decoración en el cielo, por ejemplo, para la presentación de Lady Gaga en el Super Bowl. Entonces queríamos contar una historia alternativa de estos drones donde se convierten en agentes de vigilancia en una ciudad, pero también cómo lo podíamos utilizar para aplicaciones diferentes. Por ejemplo, cómo una chica podría decorar su dron para poder enviarle notas a ese chico que le gustaba. Entonces, no son únicamente objetos tecnológicos, pues, sino que también son objetos culturales. Entonces, cuando empezamos a hacer nuestras películas, empezamos a pensar de una manera bastante crítica respecto a la tecnología que vamos a utilizar para hacer nuestra película, porque
porque ya no es cuestión de salir con una cámara en el hombro y empezar a grabar una película. Hoy en día hay muchísimas más opciones y creo que es crítico escoger un medio específico para representar nuestras películas que van a contar cierta historia específica. Entonces trabajamos con nuestro laboratorio, trabajamos con programas cinematográficos donde un dron, por ejemplo, podría ser programado para reconocer la cara de un actor, para poder reconocer colores de suéteres o colores de chaquetas para seguir a ciertas personas. Y empezamos a utilizar ese mismo tipo de tecnología para nuestras películas, donde nuestros drones hacían muchísimas, o bueno, tomaban muchas decisiones respecto a los lugares en los que se iba a mover. Y después de hacer esto, empezábamos a ver cómo podíamos dirigir esa historia creativa o esas líneas narrativas para poder hacer autocorrecciones, si estaba siguiendo su propio prototipo de GPS o de orientación geográfica, tal como lo haría un dron que tiene que ver con vigilancia, básicamente para poder dirigir la película a través de ese código programático que tiene el dron en sí mismo. Entonces creo que eso es muy importante para cuando estamos contando una historia, que ese mundo que estamos creando para la posibilidad de sugerir cierto estilo cinematográfico, cierto estilo visual para poder hacer la película en sí misma. Y creo que en una película donde la ciudad no puede ver, que es una ciudad que está totalmente dirigida por dispositivos inteligentes, donde tenemos escáneres que nos están analizando todo el tiempo, tenemos carros que no necesitan conductores. Entonces, de nuevo, es básicamente tratar de representar la ciudad a través de los ojos de las máquinas que están dentro de ellas, o esas nuevas máquinas que son los nuevos habitantes de estas ciudades, que son las realidades que estamos creando. Sí, muchísimas gracias. Eso fue una explicación bastante interesante de este proceso. Me encanta todo lo que nos estás dando respecto a la parte documental, que es bastante purista, por decirlo así. Es un proceso bastante documental cuando hablamos de esta especulación y de la incorporación de la tecnología. Creo que puede llegar un punto en el que la tecnología no solamente esté capturando toda esta información, sino que también la llegue a editar. Es algo que te interesaría. De hecho, sí, es algo que ya lo he visto, que ya he visto. Hice un short film que se llama Salt City Machine, que fue básicamente totalmente donde el script se hizo totalmente por inteligencia artificial de chatbot, donde hay unos protocolos específicos. Entonces, si nuestro script se puede generar por inteligencia artificial, entonces es muy fácil llegarse a imaginar una situación en que se pueda editar ese mundo que nuestras máquinas están viendo. Entonces, ya lo he hecho, ya se ha utilizado y hay muchísimas cosas que ustedes pueden leer muchísimas cosas que ya han sido producidas en inteligencia artificial. Entonces, es un tipo de realidad que ya está acá. Es lo que queremos describir en esta película, en Salt City Machine, en que básicamente está producida en términos de cómo en esa nueva relación que tenemos cuando, cuando el sistema que está alrededor de nosotros o que reconocemos como inteligente. Creo que son historias muy importantes que se extienden mucho más allá de, que son mucho más allá de lo que vemos. No creo que alguien se vaya a enamorar de un sistema operativo, creo que eso es algo muy distante. Sin embargo, hoy en día ya esa inteligencia artificial puede generar scripts. Cuando utilizamos algoritmos, por ejemplo, para analizar reacciones a cierta película o si, por ejemplo, que pasaron tanto tiempo sin reírse o riéndose, porque podríamos empezar a especular qué tan aburridos están si después de tanto tiempo no se han reído respecto a lo que está sucediendo en la película. Entonces ya podemos empezar a implementar toda esta tecnología que lo tenemos básicamente que se puede poner en un sistema operativo. Son como estabas mencionando, soy un fanático de hecho, me encanta esa película. ¿Qué tan seguido ha sido criticado por Hollywood por este tipo de visiones del futuro que son un poco polarizantes
y que son un poco diferentes a esta parte utópica que Hollywood siempre nos vende respecto a esta visión que tú nos brindas, que es un poco más distópica. Creo que tienes algo bastante interesante que decirnos acá. Sí, claro, es que la manera o en que manejamos estas historias o estas narrativas que son un poco distópicas, de donde tenemos que partir es que no son muy acertadas o pueden llegar a no ser acertadas. Pero eso tiene que ver que básicamente cómo se vea, cómo lo entendían los ángeles, por ejemplo. Muchas de estas cosas podían ser reales o no, pero todo esto es como si habláramos de un efecto colateral de esta ciencia ficción, pero lo que es importante son las preguntas que generaron este tipo de industria o las preguntas que se generaron con este tipo de películas, donde hablamos, por ejemplo, atrás en los 90 o hace algunos años en los 90, cuando hablábamos de los Walkman o cuando hablamos de los Dixman, había mucha ciencia ficción que proyectó esos miedos de esa realidad que se venía para ellos, porque por ejemplo Blade Runner se ve muy parecido a lo que veíamos en Tokio, a lo que veíamos en otro tipo de sociedades, pero obviamente tenemos que entender que eso tiene un marco histórico, un marco que se tiene que entender, pero también tiene que ver con esas ansiedades y con todos esos miedos de ese marco en el que se fue. Ahora que hablamos, si por ejemplo hablamos de Black Mirror, de la serie Black Mirror que tenemos en Netflix, podemos ver que fue escrito por Charlie Brooker y que fue desarrollado en Londres. Es una, una pieza de ciencia ficción muy interesante que tenemos para analizar hoy porque nos permite entender cuáles son los miedos modernos, qué son los antídotos a las formas morales, a las formas normales en cómo nos referimos a los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando hablamos del iPhone que nos va a resolver todos los problemas y que nos va a conectar y nos va a dar un mejor orgasmo, nos va a hacer que todo sea mucho más fácil y que sea mucho más fácil y mucho más divertido, pero nunca hablamos del otro lado de la moneda. Pero en Black Mirror nos está mostrando una alternativa a ese futuro, de esas visiones del futuro. Pero creo que todo eso lo podemos describir como un tipo de distopía productiva, porque todo esto nos da como un contrapunto que prevalece que prevalece con la tecnología. Creo que es muy importante porque nos da la oportunidad de hablar respecto a ese punto de vista alternativo, donde le estamos poniendo una historia diferente desde la parte comercial, que los productores podrían llegar a estar muy interesados en ellas. Sí, creo que es muy importante, creo que es algo que todos tendríamos que revisar. Liam, entonces, tú eres un australiano que vivió un tiempo en Londres y ahora estás viviendo en Los Ángeles. Estás en el epicentro de Hollywood y en la industria del entretenimiento. Entonces, digamos que, ¿cuál es tu perspectiva respecto a la industria cinematográfica ahora que estás en Hollywood? Ha habido muchos rumores, ha habido mucha ansiedad, ¿has tenido alguna crisis existencial respecto a esta disrupción con la que que has venido enfrentando? ah, ¿Sientes algún tipo de fervor por parte de tu audiencia para poder reevaluar cómo se están acercando esos productos? Ha habido muchos cambios. Creo que estoy pensando, digamos que mi pregunta sería, ¿cuál crees que sea el futuro de esta industria? Creo que en Los Ángeles es un lugar bastante interesante para estar en el cual estoy viviendo porque es un lugar bastante interesante y fue un lugar donde se generaron muchísimas cosas. Aunque hoy en día en San Francisco tenemos muchas de las industrias en lugares como el Silicon Valley y también en la playa de Silicon Beach, pero también esta emergencia de nuevas tecnologías está creando o tiene un papel muy importante dentro de la industria del entretenimiento y creo que por eso es muy importante, por eso es un lugar muy importante para estar viviendo hoy en día. Creo que si hay alguien que esté asustado, que se tenga miedo de enfrentarse a estas industrias, creo que este es el lugar en donde tenemos que mirar. Creo que este es un lugar donde podemos encontrar muchas oportunidades para contar diferentes tipos de historias y donde pueden suceder muchísimas cosas, porque ya sabemos que este es el punto donde se genera esta realidad aumentada, porque tenemos muchos sitios de videojuegos
y de nuevo lo que estamos viendo es que la manera en que las plataformas de streaming están trabajando y que todas estas industrias se están conectando, es muy importante de ver cómo funciona la CAT. Hay muchos estudios en que están trabajando con industrias audiovisuales, desde la parte de las hipermedias hasta la de solución que estamos viendo en el momento, pero creo que, aunque no lo crean, este tipo de nuevos medios y estos nuevos tipos de narrativas están emergiendo allí también. Va a haber un momento en que los formatos en que estas realidades o estos puntos de realidades aumentadas van a colapsar y van a estar trabajando como solo una para poder ver cómo empiezan a narrar diferentes historias únicamente con su teléfono. Creo que hay otro tipo de problemas que estamos solucionando en el momento para poder hacer un mapeo del mundo y para poder entender bien cómo funciona el mundo, para poder darle una dimensión real y para poder resolver esos problemas que hemos venido presentando. Pero cuando esto pase, es que la realidad aumentada y la realidad virtual van a converger y va a ser básicamente un velo a través del que podemos ver la capacidad de ese mundo que queremos, de ese mundo en el que queremos jugar. Podemos subir o bajar, digamos, la dificultad. Si queremos ver, por ejemplo, si queremos ver, por ejemplo, un mapa a través de nuestros ojos, creo que lo podríamos hacer. Entonces creo que lo que va a pasar es que el tipo de cosas que en este momento están, digámoslo así, que están encapsuladas en estas pantallas rectangulares, muy pronto van a explotar y se van a volver en un mecanismo espacial que tendremos que explotar. Entonces todos vamos a ocupar nuestra propia experiencia cinemática cuando estemos, qué sé yo, en un bus o en una conferencia como estamos en este momento, o cuando estemos en nuestras habitaciones. Vamos a ser capaces de proyectar estas realidades cinematográficas alrededor de nosotros. Y creo que es un futuro que no está muy lejos. Sin embargo, todos vamos a estar moviéndonos hacia estos canales de arquitectura que en este momento puede ser que esté sucediendo, que estas conversaciones estén dándose solamente en espacios como estos, pero porque hay muchos que, por ejemplo, hay muchas personas que en este momento están viendo el partido de la Copa América de ayer. Estamos teniendo mucha más información. Básicamente, este es el tipo, o esta es la manera en que los millennials trabajan, porque hay muchos de ustedes que pueden, por ejemplo, estar viendo algo de Star Wars, y pueden estar viendo alguna imagen de Chewbacca, pero creo que estos espacios cinemáticos son muy importantes. Y para mí, como una persona que tiene una historia desde la parte de la arquitectura y ahora que hablo como un arquitecto, y como un cinematógrafo, es muy importante que este tipo de conversaciones se den. Y ustedes saben que el cliché de estos tipos de medios es que, es que generalmente se maneja por unas pocas personas, pero de muchas maneras los juegos y las realidades aumentadas o las realidades virtuales nos están dando nuevos escenarios donde este futuro a, empiezan a vertir en una sola realidad, que es la realidad que vamos a estar enfrentando dentro de unos años. Bueno, la verdad es que ya muchos van a estar, muchos de nuestras personas que están acá en la audiencia pueden estar mirándonos y pueden estar poniéndonos orejitas de conejo, algo por el estilo. Pero es una visión bastante interesante. Y todas estas cosas que están convergiendo hoy en día, porque podemos ver que todas esas barreras que solíamos tener están colapsando, y que todas estas barreras para acceder a diferentes tipos de tecnologías ya se están cayendo, porque para acceder a la tecnología cada vez es mucho más fácil. Entonces, cuando hablas de tus estudiantes o cuando estás hablando de estas narrativas de estas narrativas que convergen en términos, digámoslo, de películas o este tipo de historias o este tipo de creatividad, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer para hoy en día? ¿Qué consejo les podrías dar?
No creo, creo que esta convergencia significa que no, esto no significa que el resto de medios vayan a morir, sino que van a empezar a tener un tipo de correlación muy especial. Creo que esto nos empieza a decir cómo podrían morir ciertos tipos de historias. Tenemos que empezar a hablar de buenas narrativas porque, por ejemplo, con juegos o con realidades virtuales o con algún tipo de trabajo animado que pueden ser visualmente espectaculares, pero no puede que no lleguen a sus audiencias porque las historias no son buenas. Creo entonces que cualquier director emergente lo que necesita trabajar es en esa narrativa. Y creo que la manera en que nosotros lo trabajamos con nuestros estudiantes en Los Ángeles es recordarles que tenemos que hablar de la experiencia individual y de la caracterización individual de los personajes que tenemos. Entonces creo que tenemos que pensar es en qué tipo de historias podrías decir de manera única. ¿Cómo podrías tú contarnos una historia que nadie más nos pueda decir? ¿Cuáles serían tus intereses? ¿Cuál sería ese contexto que tienes? Porque puedes hacer una pregunta, no discúlpenme, sino una película respecto a cierto tema y cómo me la podrías contar de una manera que nadie más pueda. Porque esto es lo que nos cuenta. Porque, por ejemplo, si quiero hacer el nuevo Marvel o si quiero hacer el siguiente Game of Thrones, ¿cómo lo debería hacer? ¿Qué tipo de historia me puedes contar de una manera única y de una manera auténtica? Porque esto le da a las personas una voz única, individual, y creo que eso es lo que las audiencias y también los productores están buscando en este momento. Entonces creo que eso es en lo que tenemos que trabajar, es cómo podemos identificar nuestra propia voz para contar historias. Y luego podemos, sí, buscar un poco de financiación para poder hacer nuestros productos, pero lo importante, creo que lo más importante es encontrar esa voz personal. Sí, claro, porque hoy en día tenemos muchas más oportunidades para hacerlo. Ahora, me gustaría abrir el micrófono para saber si hay algún tipo de preguntas acá. De hecho, tenemos una pregunta acá. ¿Alguien le podría facilitar un micrófono a este caballero, por favor? Ya viene. ¿Qué Juego de Tronos en el espacio? Wow, eso es una idea bastante creativa. Sí, créanme que yo estoy trabajando en esa idea. Muchas gracias a los dos por la presentación tan maravillosa que nos has dado el día de hoy. Para mí es fascinante y al mismo tiempo estoy intrigado respecto a las implicaciones sociales de estos narradores o de estas líneas narrativas que donde se construye un mundo y al proponer nuevas maneras de transformar la realidad actual que estamos viviendo. ¿Nos podrías dar algunas ideas al respecto? ¿Cuáles son las implicaciones reales de estas narrativas? Sí, creo que lo que estaba tratando de describir hace un momento durante mi presentación es que la ficción y la narrativa tiene una una implicación muy importante porque hemos compartido historias y desde el principio de la humanidad hemos utilizado las historias para compartir ideas. Y creo que una de las tragedias más grandes de la producción mediática ha sido la valoración del entretenimiento vacío frente a historias importantes o historias o esas narrativas que nos permitan preguntarnos cuántas personas, por ejemplo, cuántas personas lo están viendo respecto. Hoy en día nos preocupamos, hoy en día
Los productores se preguntan cuántas personas están viendo cierto programa en vez de preguntarse otro tipo de cosas respecto al contenido de este material. Entonces esto nos puede servir para reimaginar ese futuro o reimaginar nuestra realidad. Tenemos que pensar en cuáles son esas historias críticas que realmente valen la pena contar. ¿Cómo podemos conectarnos con esas audiencias que tenemos? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son ese tipo de preguntas que nos tenemos que hacer? ¿Y cómo podemos crear una ficción que realmente involucre a otras personas, que los haga pensar? Así como les decía con Black Mirror, en este momento estoy enfocado con historias que tienen que ver con tecnología, porque la tecnología está llegando a nosotros más rápido de nuestra capacidad para entenderla y asimilarla. Por ejemplo, hablé de tecnologías como de realidad virtual, de drones, de inteligencia artificial, vehículos autónomos, pero todo este tipo de tecnologías. Y lo que quiero decir con todo esto es que toda esta tecnología está llegando, se está produciendo mucho más rápido que nuestra capacidad de comprensión, que nuestra capacidad de regular todo este tipo de tecnología. Entonces creo que es muy importante dentro de estas narrativas, dentro de la industria cinematográfica, es tomar todas estas tecnologías. Además de que están en todo lado, podemos imaginarnos mundos en donde ellos están, tanto a nivel positivo como negativo, y todo lo que se encuentre en mitad, porque podemos analizar esa misma realidad desde diferentes puntos de vista y podemos ver cómo se regulan, podemos analizar cuáles podríamos apoyar o cuáles deberían tal vez desaparecer. Porque si lo pensamos, por ejemplo, de estos, eh, de estos vehículos automáticos que no necesitan ningún conductor, podríamos empezar a pensar cómo, por ejemplo, cómo funcionaría una ciudad con este tipo de vehículos. ¿Cómo? Porque tal vez alguien que esté haciendo este tipo de tecnología, que esté haciendo leyes o que esté formulando leyes en cuanto a movilidad, si ve esta película lo podría hacer pensar de una manera diferente. Ahora, cuando hablamos de los drones, ¿realmente queremos que los drones estén en todos los lados? Si nos está entregando la pizza, ahora si tienen cámaras o si nos están espiando a través de nuestras ventanas. ¿Cómo luce esa realidad que tenemos? ¿Y qué deberíamos estar haciendo respecto a esa realidad que tenemos? Ahora tenemos tecnología, por ejemplo, para hacer ingeniería genética, para poder diseñar los humanos y nuestro sistema biotécnico. Deberíamos entonces estar a hacer películas de ciencia ficción que hablen de todo esto y cómo podemos entender la política dentro de esas mismas narrativas para poder tomar decisiones mucho más políticas respecto a la tecnología y qué tipo de tecnología es la tecnología en la que vamos a invertir para entender asimismo su regulación y todas sus implicaciones. Entonces, cuando estoy hablando de que todo esto, que nuestra realidad está modelada por esa ficción que incluso que se ha generado de años antes, creo que es muy importante entender cómo, cómo funciona, por ejemplo, todo esto en películas de superhéroes. Pero, por ejemplo, no puedo ver cómo Ant-Man, por ejemplo, puede salvarnos de una ciudad en donde tengamos automóviles que sean conducidos por un sistema operativo específico. Entonces creo que esas dos cosas de esos dos tipos de industrias son mutuamente exclusivos, que son las del entretenimiento y las de la inteligencia artificial. Claro, el entretenimiento puede ayudar mucho a la audiencia a absorber todo ese tipo de ideas y todo este tipo de información. ¿Has explorado? No puedo escuchar la pregunta. La pregunta acá es respecto a las tecnologías naturales. Hasta el momento no lo hemos hecho, pero creo que toda la tecnología es, tiene que manejarse con mucho cuidado porque tenemos que documentarnos muy bien respecto a este tipo de tecnología. Por ejemplo, lo que ha sucedido en Mongolia, respecto a todos los taladros y toda esta parte de exploración o explotación minera. Y la manera y por qué la razón por la que nuestros celulares son tan delgados, son muy delgados, o nuestros computadores portátiles sean
tan livianos. Básicamente tenemos que entender cuál es el rol de la tecnología y cómo esta tecnología viene básicamente de la tierra y cómo se ha excavado todo desde la tierra y cómo se ha refinado y procesado desde procesos que son todos naturales. ¿Cómo podemos llevar básicamente un pedacito de Bolivia en cada uno de nuestros bolsillos? Cada uno de nosotros tiene un pedacito de Mongolia en sus bolsillos, un pedacito de Australia también. Y creo que estas son las historias que nos tenemos que enfocar hoy en día, que es básicamente para hablar respecto a esas cosas que normalmente discutimos como si fuese algo efímero. Hablamos, por ejemplo, de la nube como si fuese algo que está en el aire, algo que no tiene un efecto muy claro, donde hablamos de los bordes de aluminio. Creo que todos esos tipos de cosas, todo lo que está dentro de nuestra tecnología está ahí disfrazado para realmente alejarnos de ese tipo de historias que deberíamos estar discutiendo. ¿Y por qué no empezamos a pensar por qué deberíamos botar nuestro teléfono una vez que se dañe? ¿Por qué no reconocemos que nuestro computador portátil es mucho más raro que un diamante? Porque nos dieron básicamente que esa piedra preciosa que nuestra abuela nos pudo haber dado hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque están todos estos materiales minerales condensados. Se podría, te imagi- Imagínate ese escenario en el que tú le das tu iPhone a un niño de 7 que básicamente ha estado ahorrando, que imagínate esa persona que le dice al nieto que lleva toda la vida ahorrando para poder darle ese iPhone y que esperó muchas generaciones. Básicamente eso nos da una relación muy diferente a la tecnología que tenemos con respecto a esas piedras preciosas o respecto a lo precioso que algo puede llegar a ser. Entonces sí creo que estamos en un mundo en el que la naturaleza es tecnología y la tecnología es naturaleza. ¿Hay alguien más que tenga una pregunta? Sí, felicitaciones en todo lo que nos acabas de decir. Es admirable. Acá también mencionaste los empaques. ¿Crees que es nuestra responsabilidad como narradores incorporar no el empaquetamiento, sino el hackeo o hackear diferentes redes? ¿Crees que esto nos funciona para poder tener un mejor futuro, un lugar mucho más abierto un futuro mucho más brillante en vez del consumismo y el capitalismo? Sí, muchas gracias. Bueno, lo que estaban tratando de hacer hoy en día era que no no era básicamente hablar de la importancia de hackear, sino más bien de la importancia de construir diferentes narrativas desde una visión, digámoslo, corporativa de las tecnologías, porque desde este punto, porque estas personas que tenemos acá, o de las personas que estamos hablando, son las mismas personas de las que nos están tratando de vender esta tecnología. Entonces, este tipo de narrativas son básicamente este antídoto para esa narrativa dominante que tenemos en el mundo. Entonces, creo que es importante no enfocarnos únicamente, digámoslo, en estas historias de hackeo, sino en historias que son más bien alternativas frente a estos medios de producción masiva. Y creo que ahorita hablar de hackear es una narrativa bastante interesante. Creo que muchos ya la han abordado. Pero al hablar de hackear, también tenemos que entender que está conectado a un sentido de reapropiación, de cómo se hackea una industria, al entender cómo pueden trabajar con estas industrias y cómo se conectan con las personas. Y ya lo hemos visto con el desarrollo de diferentes tecnologías, que es el punto en el que está en las manos de todo el mundo, es el punto realmente de dónde están pasando las cosas. Por ejemplo, con el Internet, que es un sistema que en un principio fue bastante exclusivo, que
que no tomó su fuerza real, sino hasta ese momento en que una persona acostada en la comodidad de su cama podía compartir información con el resto del mundo. Ese fue el momento realmente interesante, que es lo mismo que parecería pasar con la tecnología de los drones, que por ejemplo se operó para trabajar remotamente en otros países, pero ahora podemos ver diferentes tipos de proyectos que se están utilizando con los drones, como el Super Bowl o como la producción de la Orquesta Sinfónica con John Kinstry. Y como podemos ver cómo estos drones estaban volando en este escenario. Entonces podemos ver los diferentes usos de estas tecnologías. Y una de las cosas que me llaman la atención, junto con Timothy, que es una persona con la que generalmente trabajo, él fue la persona que empezó a hablar del ciberespacio dentro de las novelas. Él dice que la calle o el espacio real es el único que encuentra su uso real. Lo que quería decir es que básicamente cuando se crea algo, cuando tenemos alguna creación nueva, no es el objetivo mismo de esa creación el último fin que va a tener, sino es básicamente que una vez llega a ese espacio público, es allí donde va a encontrar su valor real. Por eso es que tenemos que explorar cómo la gente y esas subculturas en el mundo están utilizando estas narrativas. Por ejemplo, cómo sería un dron punk, o cómo sería un dron tipo gótico, o cómo sería si fuese de tipo taxi. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones subculturales del uso de estas tecnologías? Creo que este es un campo bastante rico para poder explorar estos campos o estas líneas narrativas. Creo que ya estamos llegando al final de nuestro conversatorio. Me gustaría agradecerte una vez más. Ha sido fascinante poder compartir contigo y compartir el trabajo que has venido realizando y hablar de estos otros futuros posibles. Entonces, muchísimas gracias, Liam. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vamos a ver dentro de la siguiente charla de BAM, que va a ser el miércoles. Muchas gracias.